Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo conversatorio de Pulso Constitucional de la Universidad del Desarrollo y del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho, que se transmite por EMOL TV. A través de estos conversatorios, la UDD se encuentra promoviendo la reflexión y difusión de ideas relevantes para el debate constituyente, generando un diálogo que permita acercar a la academia y la política con la ciudadanía. En esta oportunidad discutiremos sobre el diseño de la democracia, el espacio de la representación política en los sistemas políticos modernos, el rol de los mecanismos participativos. Estamos hablando de plebiscitos, consultas, asambleas ciudadanas, iniciativas populares de ley, revocatoria del mandato de autoridades electas, entre otras posibilidades. El diseño de la democracia implica asumir ciertas concepciones normativas que obedecen a tradiciones políticas que históricamente han estado en conflicto. Luchar por los canales representativos no ha sido solamente una manera de organizarnos en el contexto de una sociedad de masas, sino que también de regular el modo como la deliberación pública tiene lugar y la forma institucional en que la violencia puede jugar un rol en las decisiones colectivas mediante representantes que lleguen a acuerdos políticos amplios. Luchar por canales participativos también ha venido de la mano por una desconfianza en la élite gobernante, el incremento de la accountability, el respeto a la igualdad política de los ciudadanos y a veces por el desprecio de una muchas veces opaca cocina política. ¿Pueden los mecanismos de democracia directa reemplazar esa cocina sin dañar las posibilidades de generar acuerdos políticos? ¿Cómo podemos prevenir el uso demagógico de estos instrumentos mediante líderes que tengan tendencias autoritarias? ¿Qué criterios o reglas institucionales debiera tomar la nueva Constitución respecto de dichos mecanismos? Para responder a estas y a otras interrogantes, hoy día tenemos a dos invitados de lujo, Tami Pustilnik y Hernán Larraín. Ambos son miembros electos de la Convención Constitucional, ambos además son abogados. Tami salió elegida en el Distrito 20 y pertenece al grupo de los independientes no neutrales. Tiene un máster en la Universidad de Nueva York y ha participado y colaborado en instituciones como Corporación Descentralizadas y la Fundación Iguales. Hernán salió electo en el Distrito 11, tiene un máster en el London School of Economics, lideró el proyecto constitucional de Horizontal y fue presidente de Bópoli. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, Sergio, Hernán, un gusto estar conversando con ustedes. Muy bien, muy contento porque creo que además este es un gran tema, así que muchas gracias, Sergio, por la invitación y feliz de conversar y debatir con Tami. Bueno, la primera pregunta que quería hacerles es, muchas personas creen que existe una tensión entre la democracia representativa y una democracia directa, o los instrumentos de la democracia directa. ¿Cómo se aproximan ustedes a esta tensión? ¿Creen que existe o se pueden complementar? Podemos partir por Tami, si quieres. Sí, yo creo, la verdad, Sergio, que es una tensión bastante aparente entre lo que podría ser la democracia representativa y la democracia directa. No creo que sea en realidad, si nosotros avanzamos, y que me parece que es un poco la idea, ¿cierto? Nosotros lo vemos un poco ahora en la Convención Constitucional, cómo hemos querido, ¿cierto?, generar mecanismos de una democracia mucho más participativa y no solo representativa, a través de lo que fue el voto, ¿cierto?, y la elección de las y los convencionales constituyentes. Me parece que si existe una buena técnica al momento de la creación de los mecanismos propios de democracia directa que puedan de una u otra forma armonizarse y conversar con lo que son la democracia participativa, me parece que no hay tensión, sino que todo lo contrario, hay una mayor legitimidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades y además porque se escucha, ¿cierto? Y se le da también legitimidad a las demandas de la ciudadanía que pueden tener una vía institucional para que sus propuestas sean expuestas y deliberadas. O sea, te escuchaba al principio cuando hablabas de estas cocinas, ¿cierto? O de una desconfianza a la élite política. Entonces, me parece que estos mecanismos dan una respuesta de forma armónica a lo que es también la democracia representativa. A ver, lo primero es que yo estoy de acuerdo en esta primera afirmación, en este primer análisis de Tami, ¿cierto? Son cosas complementarias. La democracia representativa tiene una serie de instrumentos y las metodologías de democracia directa, creo yo, pueden fortalecer nuestra democracia. Y por tanto lo que tenemos que hacer es conciliar instrumentos para poder mejorar nuestra democracia. Porque, y esto es fundamental, deberíamos partir de un cierto diagnóstico, ¿cierto? Y es que la democracia representativa hoy día está en crisis. No solo en Chile, en el mundo. La posibilidad de representar, de intermediar entre la ciudadanía y el sistema político tiene problemas. Los partidos políticos son instituciones,
yo fui presidente de uno, lo puedo decir de cerca, que tienen serios problemas para hoy día concitar la voluntad de la ciudadanía, para representarla, y en general hay una crítica muy dura de legitimidad y confianza a los congresos y en general a las instituciones tradicionales de la democracia representativa. Yo creo que ese diagnóstico nos permite, por un lado, hacernos cargo en la convención que tenemos que mejorar, perfeccionar nuestro sistema político para mejorar la representación, para mejorar la confianza, para que la toma de decisiones cuente con mayor legitimidad y eficacia, y abrirnos a mecanismos, métodos de democracia directa para que la ciudadanía sea parte, esté involucrada en esta democracia, y en eso creo que tenemos un gran desafío de la Convención para conciliar ambos elementos que son propios de las democracias modernas. Muchas gracias, Hernán. Si uno mira la historia de Chile, parece que Chile no tiene una tradición muy fuerte en esta materia, ¿no? No tenemos tanta experiencia. O sea, tenemos algunos eventos importantes, no sé, el plebiscito que aprobó la Constitución del 25 y la opción presidencial que ella manifestaba, el plebiscito del 88 que permitió que civiles electos llegaran al poder, pero no hemos experimentado con mucho más. Algunos mencionan, no sé, el sorteo que se hace para elegir a los vocales de mesa, etcétera. Si uno quisiera mirar mecanismos más innovadores, habría que mirar hacia afuera. Entonces, lo que les quería preguntar es si ustedes han mirado alguna experiencia extranjera o algún modelo que se haya presentado desde afuera, en concreto, qué países están mirando o qué ideas de afuera están mirando. ¿Tami? Sí, claro, lo que decías tú respecto a la pregunta, Chile no tiene mucha tradición de mecanismo de democracia directa y por eso yo comentaba al comienzo de que la Convención Constitucional ya en los mecanismos de participación, ¿cierto? Está dando luces de cómo deberíamos avanzar en esta materia. Y en ese sentido, claro, yo siempre digo que en todas las áreas de la Constitución que tenemos que escribir, no hay que inventar la rueda, sino que hay que ver experiencia comparada. Y en ese sentido, particularmente uno podría hablar de Suiza, ¿cierto? Que es como el país que tiene muchos mecanismos y que es un referente en términos de democracia directa, pero también a nivel latinoamericano uno podría fijarse, por ejemplo, en Uruguay. Creo que ambos países tienen experiencias muy interesantes en las cuales podemos inspirarnos, porque claro, decía, no hay que inventar la rueda, pero hay que inspirarse, ¿cierto? Y aplicarlo al contexto, ¿cierto? Chileno. Y en ese sentido, me parece, como decía, que Suiza con unas características que también tiene, que lo que hablamos también al comienzo con Hernán, que tiene esta armonización entre lo que es una democracia representativa, que cuenta, por ejemplo, con un parlamento electo, pero que a través de distintos mecanismos también tiene una democracia directa. Me parece que es súper interesante poder revisarlo. Lo mismo como comentaba en el caso de Uruguay, que cuenta, por ejemplo, con la iniciativa popular de reforma constitucional, que eso va a ser súper interesante si lo queremos o no introducir en la propia constitución chilena, y también lo que es un referéndum facultativo. Me parece que son temas que también fueron, si no me equivoco, inspirados respecto de la experiencia suiza, pero que obviamente se aplican al contexto propio latinoamericano, en el caso de Uruguay, y me parece que es súper interesante que podamos revisar esas propuestas para aplicarlo en la propia constitución chilena. A ver, me sumo. El caso suizo, ¿cierto?, es paradigmático, es probablemente el país que más lejos ha llegado en términos de democracia directa, y además hay una larga tradición en Suiza para poder resolver a través de participación directa de la ciudadanía una serie de materias. Es cierto, también el caso uruguayo es particularmente interesante, con experiencias además concretas, como lo que ocurrió con el debate sobre el agua. Hubo un debate donde estaba el debate legislativo, ¿cierto?, sobre la privatización de los servicios de agua, y una iniciativa popular empujó a que hubiera el agua entendido como un derecho humano y un régimen de lo público. Hay otro caso que es interesante, que es el de la Asamblea Ciudadana y el caso irlandés, que entre otras cosas, por ejemplo, promovió de manera incidental, no vinculante, el matrimonio igualitario, logrando una aprobación, ¿cierto?, luego en el sistema legislativo. O sea, hubo, entre comillas, una presión ciudadana que yo creo que es una experiencia que también podemos mirar con atención. Ahora, creo que, dado que Chile no tiene larga tradición, y eso es correcto, tenemos que pensar en que estos instrumentos debemos instalarlos y hacerlos parte de la nueva cultura política de manera gradual. Yo creo que es importante, por ejemplo, pensar
en consultas a nivel local, a nivel municipal, eventualmente regional. Las iniciativas populares, creo, de ley, creo que son valiosas, las estamos viendo hoy día en la convención. Pero está el riesgo, a propósito del punto que hace Tami sobre el propio reglamento que tiene la convención, de irse largo. Yo creo que, y esto se va a ver en perspectiva respecto del proceso constituyente que estamos viviendo, hoy día hay 9 canales de participación ciudadana en el reglamento. Y la verdad es que va a ser muy difícil que los 9 sean utilizados en toda su extensión. Hubo un cierto voluntarismo ahí de generar un espacio importante de participación ciudadana, pero la voluntad y el ir probando a través de la prueba y el error es algo que tenemos que mirar. Así que yo creo que hay que avanzar, hay que ver las buenas experiencias y sobre todo hay que hacerlo gradualmente y a escala local, creo yo. Muchas gracias, Hernán. Una cosa que me parece interesante es que ambos mencionan el caso de Suiza. El caso de Suiza, ¿no? Uno de los laboratorios más antiguos en el tema de los mecanismos de democracia directa. Pero una de las lecciones que deja el caso suizo es una lección negativa, que consiste, o a lo menos desde mi punto de vista, que consiste en la posibilidad de que estos mecanismos puedan violar derechos fundamentales. Han existido numerosos casos de mecanismos de democracia directa suizos donde se han violado dichos derechos. Un ejemplo tiene que ver con la prohibición de los minaretes, ¿no? Estas torres que se suelen construir en las mezquitas, que hoy día el mundo musulmán no puede construir en Suiza gracias a estos instrumentos. Entonces, tal vez una de las lecciones que se podría sacar además del caso suizo es cómo regular cuando ocurren este tipo de cosas. Hay quienes creen que no es posible regularlas, ¿no? Uno podría decir, oye, un tribunal constitucional debiera revisar que todas estas decisiones sean después revisadas para asegurarnos que la opinión pública canalizada a través de estos instrumentos sea respetuosa de los derechos fundamentales. Pero hay quienes creen que quienes son más escépticos de la capacidad de los tribunales de ir en contra de la voluntad popular. ¿Cómo regularían ustedes esta posibilidad si estos mecanismos violan derechos fundamentales? Sí, bueno, me autodí la palabra. Bueno, y agarrándome un poco de lo que decía Hernán, o sea, a ver, claramente voy a decir, fuimos muy ambiciosas o ambiciosos en el reglamento de participación en la Convención Constitucional, que se generaron, como dice Hernán, 9 mecanismos, pero claro, uno hace una autocrítica porque el tiempo es muy acotado. Yo creo que también es importante entender eso en el contexto que estamos. La gran crítica, entre comillas, que hay respecto de tantos mecanismos que hay para participar es porque el tiempo no nos da para poder generar todos estos mecanismos, deliberar, escribir norma, deliberar norma y votar norma, ¿cierto? En el plazo que ahora nos queda, que son 6 meses. Entonces, pero respecto de estos mismos mecanismos, y también lo comentó Hernán, Sergio, es que nosotros tenemos hoy en día en la Convención Constitucional la Iniciativa Popular de Norma Constitucional. Y esa iniciativa popular nosotros sí le pusimos límites. Nosotros establecimos que las iniciativas populares que se presentaran a través de la plataforma no podían vulnerar tratados internacionales en temáticas de derechos humanos. Y es súper interesante porque efectivamente han ocurrido ya casos donde se han presentado iniciativas populares que de una u otra forma vulneran uno u otro artículo de un tratado internacional de derechos humanos y no han sido admitidas a tramitación, ¿cierto? Entonces, ahí por lo menos, y con el caso de Suiza que tú comentabas, o sea, me parece que por supuesto, cada mecanismo que se hace, ¿cierto?, de participación, tiene que cumplir con determinados requisitos, o sea, acá tiene que haber con lo que hablamos al comienzo, o sea, tiene que haber una comunicación con lo que es la democracia también representativa, y que puedan siempre ir conversando, y cuando hablo de conversar o de armonizar estos dos democracias, claramente uno habla siempre de límites o restricciones para que esto pueda tener un encauce lógico en la participación de la ciudadanía. Estoy muy de acuerdo. Creo que el ejemplo que da la Tami puede ser un muy buen criterio, ¿cierto? Que es que hay tratados en materia de derechos humanos que le establecen un marco. Y pensemos no solo en la experiencia de la Convención, sino que pudiéramos tener, ¿cierto? La posibilidad de iniciativas populares de ley y cosas que ocurren, ¿cierto? Se produzca en nuestro país, no lo queremos, digamos, pero asesinatos en serie y que generen conmoción pública y que muchas personas, por ejemplo, levanten la pena de muerte como una solución para resolver este estado de conmoción y eso escale y tenga apoyo ciudadano. Otro ejemplo, que se produzca en el norte de nuestro país una molestia ciudadana, por ejemplo, por el tema de la inmigración y que se promuevan iniciativas legales que afecten derechos de los migrantes y producto de la conmoción, el producto de las presiones populistas,
este tipo de cosas puedan avanzar, puedan tener apoyo de la ciudadanía. Yo creo que hay que buscar marcos que le den regulación y procedimientos para evitar que en momentos donde nuestras democracias viven, por así decirlo, situaciones emotivas y que presionan mucho a los políticos, eviten hacer legislaciones que luego puedan afectar los derechos humanos, pero también afectar nuestra legislación y su legitimidad. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esto a paso firme, aprendiendo la mejor experiencia y cuidando y protegiendo, por supuesto, a los derechos humanos. Oye, perdón, en ese mismo sentido lo que dice Hernán, cuando éramos candidatos, hubo, no sé si recuerdan el caso de conmoción de Tomás en Arauco, y claro, se volvió mucho el tema, no sé si recuerdan que volvió de nuevo el tema sobre si es que debería existir o no la pena de muerte, y una como candidata muchas veces en algunos debates me preguntaban, bueno, ¿debería de establecerlo nuevamente la Constitución? Y ahí yo creo que esos límites, como lo que conversábamos al comienzo, recordemos que también la propia Constitución, la actual Constitución establece cuáles eran los límites, por muy pequeños o marcos que podríamos decir, ¿cierto? Los límites respecto de cómo nosotros podíamos ejercer el poder constituyente. Y uno de esos era que no podíamos entrar a vulnerar los tratados internacionales en materia en tratados internacionales en general, ¿cierto? Pero particularmente me refiero ahora en temas de derechos humanos. Entonces, de nuevo, uno también ve cómo este ejercicio de que estamos hablando del poder constituyente, o sea, aún así tiene determinados límites, como no, obviamente lo va a tener cualquier mecanismo de democracia directa. Oye, yo, con ánimo tampoco de polemizar un poco, porque a mí me gustaría hacerme cargo de un punto que hizo Tami, ¿cierto? Por eso de que el reglamento puso muchos canales de participación, ¿cierto? Y generó una gran expectativa en tiempos muy cortos. No cabe ninguna duda que la voluntad de la convención era abrir la convención, era generar muchos espacios para que la ciudadanía sintiera propio todo el proceso, no solo el plebiscito de entrada, la elección de los convencionales y el plebiscito de salida, que ya habrá que reconocer son 3 elementos de participación directa de la ciudadanía. Pero el punto es, y creo que el aprendizaje que tenemos que tener con lo que pasó en el reglamento, es sobre las expectativas de participación ciudadana. Yo creo que la nueva Constitución tiene que avanzar, innovar, pero ir probando, ir proponiendo cosas que luego nos permitan ir escalando y no caer en fórmulas. Chile no va a ser Suiza si es que disponemos de sus instrumentos de democracia directa de un día para otro. Y en eso las culturas políticas se mueven lentamente, lo sabemos, las instituciones generan prácticas, y yo creo que hay que abrir esa ventana, pero cuidando las expectativas. Entonces, uno de los límites que estos instrumentos deben tener son los derechos fundamentales. Y un marco para eso podrían ser los tratados internacionales de derechos humanos. Una pregunta que sigue entonces, bueno, ¿cómo se van a controlar esos límites? O sea, una posibilidad es que se controlen ex post, ¿no? Ex ante, perdón, antes de que se convoque a cualquiera sea el mecanismo de democracia directa que exista, o que haya una revisión antes de que se vote. Y otra posibilidad es que sea después de que se vote. Entonces mi pregunta es, ¿qué mecanismo prefieren ustedes y si los jueces debieran tener un rol en esto? Y la segunda pregunta que quería hacer conectado a este es si el límite solamente tiene que estar basado en derechos fundamentales. Parece ser que a veces estas iniciativas también llevan a políticas públicas que son defectuosas. California nos entrega un laboratorio bien importante al respecto, donde a los californianos les gusta mucho bajar los impuestos usando estos instrumentos e incrementar al mismo tiempo el gasto público, dando resultados fiscales bien desastrosos, bien caóticos en el largo plazo. El Brexit nos entrega otro ejemplo aquí, ¿no? Lo óptimo habría sido generar una propuesta razonable, consensuada, para readecuar las reglas que estaban produciendo la tensión, en vez de darle a los británicos una opción nuclear, ¿no? De todo o nada, blanco-negro, en salirnos de este problema. Parece ser que los plebiscitos, como instrumento particular, tienen un riesgo más alto a este respecto. ¿Han pensado ustedes cómo podría regularse esto? Son dos preguntas. La primera, ¿cómo hacer que los límites se puedan ejecutar? O sea, que se puedan hacer enforceable, ¿no? Y la segunda es si los límites son solamente derechos fundamentales o hay razones de políticas públicas asociadas a estos que también debieran considerarse. ¿Parto Bueno, yo? Dale tú, Hernán. Dale tú esta vez. a ver, yo creo que es fundamental que los mecanismos de democracia directa, yo creo que hay 2 que deberíamos avanzar decididamente en la nueva Constitución: iniciativa popular de ley y consultas a nivel local. Creo que serían 2 cosas concretas que yo al menos me parece importante avanzar.
Creo que hay que darle un mandato claro al legislador de en qué circunstancias y en qué forma procede. Nosotros sabemos que los plebiscitos, por ejemplo, son capaces de resolver cuestiones en general binarias. Los plebiscitos no tienen la capacidad de resolver complejidades legislativas. Te pueden preguntar a la ciudadanía, por ejemplo, si está de acuerdo o en desacuerdo con el matrimonio igualitario. Es algo que es, entre comillas, claro de responder a través de un plebiscito. Pero es difícil de debatir sobre las competencias del Tribunal Constitucional a través de un plebiscito. Y creo que es muy importante entonces que esos procedimientos tengan la capacidad de darle nitidez y que por tanto que la fuerza del plebiscito sea una herramienta que la ciudadanía le permita participar claramente, nítidamente de lo que se quiere resolver, de ciertos debates que en el fondo tienen las condiciones de ser llevados a plebiscito. Lo propio en materia de consultas. Creo que a nivel local, a nivel municipal, hay materias que tienen que ver con el desarrollo comunal, la priorización de ciertos proyectos o culturales o educativos o de seguridad, donde pueden participar de forma directa. Recordemos, por ejemplo, la experiencia del alcalde Lavín y el futuro del parque intercomunal, ¿cierto? Cuando se le da a la ciudadanía 3 alternativas. Es verdad que no era vinculante, pero creo que ese tipo de experiencias acotan el marco que tienen que haber, y son restricciones, además del marco de derechos humanos, que creo el legislador debe tomar en consideración. Creo que la Convención debe generar en el texto las propuestas para los instrumentos, y creo que debe ser un mandato del legislador buscar la mejor manera para poder aplicar estos. Sí, me voy a hacer cargo entonces de la primera pregunta que hiciste sobre la regulación o control, Sergio. Qué complejo porque, bueno, yo estoy en la Comisión de Forma Jurídica de Estado, Hernán entiendo que está en la de Sistema Político, pero se está discutiendo mucho si es que debería o no existir un órgano que ejerza control de constitucionalidad, ¿cierto? Si debería existir, llamémoslo Tribunal Constitucional, o una Corte Constitucional, o deberían ser facultades que se le dan a la Corte, volver a la Corte Suprema, o sea, he escuchado que hay distintas ideas dando vuelta, entonces, claro, uno al tiro se pone a pensar quién ejerce este control de constitucionalidad, si creemos que debería de ejercérselo, pero ¿a quién se lo damos? Porque tú también preguntaste si deberían de ser o no los jueces, si es que debería de ser, ¿cierto?, el sistema judicial, o deberíamos de tener un órgano especial para que ejerza este control. Entonces, lo encuentro bastante complejo, yo creo que debería, claro, y la otra pregunta, voy a hacer todo con interrogantes, porque dentro de las reformas que más se ha escuchado en cuanto a las facultades de un órgano que ejerza control de constitucionalidad, si es que debería o no existir el control de constitucionalidad preventivo, ¿cierto? Que en el fondo no debería ser, porque de una u otra forma limita la voluntad democrática de la ciudadanía, porque estás a priori, ¿cierto?, restringiendo lo que las personas por elección popular están eligiendo. Entonces, me parece súper interesante que exista, por supuesto, un control a estos mecanismos. Me parece que en ciertos casos, como ya lo comentábamos cuando hablamos, por ejemplo, de iniciativa popular de norma constitucional, existen ciertos requisitos mínimos previos para o no ser admitible la tramitación, por decirlo de alguna forma, cierto procedimental, pero me parece que tiene que también haber alguna instancia que sea un control, voy a decir, represivo, ¿cierto?, para algunos de los mecanismos. Creo que tiene que, de nuevo, conjugarse, no soy muy buena para el binario, creo que tiene que todo armonizarse y tiene que buscarse alguna solución que permita generar instancias donde constantemente estemos controlando estos mecanismos como cualquier otro mecanismo, que es un poco también lo que estamos haciendo dentro de la convención, y yo creo que eso es súper importante para que la gente que nos está escuchando, o sea, dentro de la convención nosotros siempre dijimos que la iniciativa popular de norma constitucional que reúna los requisitos, las 15.000 firmas en las 4 regiones, etcétera, va a ser tramitada exactamente igual como fuese una iniciativa presentada por convencionales constituyentes. Entonces, si para los convencionales constituyentes, y ahora haciendo el símil, para el Congreso, ¿cierto?, existen ciertos requisitos mínimos o existen cierto control, ya sea represivo o preventivo respecto de las normas que dictan, por supuesto que los mecanismos de democracia, ¿cierto?, directa, también deberían de cumplir con esos mismos estándares. No les exigimos más, pero tampoco les exigimos menos. A mí, Hernán dijo algo bien importante respecto de los plebiscitos. Dijo, el problema de los plebiscitos es que presentan alternativas binarias. Y él se inclina por apoyar las consultas locales y por apoyar las iniciativas populares de ley. ¿Tú compartes el diagnóstico de Hernán o el escepticismo de Hernán respecto de los plebiscitos?
Bueno, una pregunta bien compleja. Yo soy de la idea que existen ciertas situaciones donde sí debería de plebiscitarse, ¿ya? Me imagino, y que donde obviamente no sea una participación incidente, sino que vinculante. Creo que también ese avance es importante en materia local. En materia local, nosotros, yo les comentaba que soy parte de la Comisión de Forma de Estado y hemos analizado mucho de cómo la autonomía que queremos darle a los gobiernos regionales o a las municipalidades, de una u otra forma, todas las audiencias públicas que estuvimos recibiendo, Sergio, nos decían que para una mayor descentralización tiene que ir directamente de la mano con mayor democracia participativa. Entonces, ¿cómo democratizamos la participación? Es a través de distintos mecanismos, y me parece que el plebiscito para determinadas materias que tengan directa incidencia en quienes residen, ¿cierto?, o habitan una determinada comuna, no me parece que sea tan complejo el binario, como bien decía Hernán y tú lo sugeriste, pero para materias específicas. ¿Hernán? Sí, a ver, yo creo que es una... A ver, primero, estar de acuerdo con Tami que creo que a nivel local es donde deberíamos generar la mayor cantidad de instrumentos de participación vinculante, no solo incidental. Y creo que se pueden abrir distintos instrumentos de consulta, no solo de plebiscito, que permitan evitar esto de que se vota por el alcalde una vez cada 4 años y que todas las decisiones las toma el alcalde, y hay que recordar en Chile, el Consejo Municipal fiscaliza, los concejales fiscalizan el trabajo del alcalde. Entonces, ¿cómo generar la posibilidad de que hayan muchas más opciones de incidencia vinculante, o sea, de participación que genere cambios? Creo que el tema de los presupuestos es algo que es súper valioso. ¿Ah? Ahí donde hay un espacio, donde el alcalde hoy día tiene una cosa muy arbitraria para poder decir, vamos a invertir en esto, bueno, que la ciudadanía sea parte de esas decisiones, que priorice. Hay otros mecanismos, esta idea de las asambleas ciudadanas, ¿cierto? Y es que tú elijas a grupos de ciudadanos de manera aleatoria que cuando se enfrenten a ciertas decisiones que son relevantes para la comuna, bueno, tengan una voz incidental y eventualmente vinculante sobre ciertas decisiones. En el fondo, que el alcalde no sea un pequeño rey y que tenga otros mecanismos de participación y incidencia. Yo creo que los alcaldes lo van a terminar agradeciendo, ¿no? Porque en ellos descansa hoy día toda la responsabilidad, pero creo que tenemos que generar espacios mucho más fluidos. Y si hacemos una democracia donde de hacia abajo hacia arriba, con el fondo de abajo hacia arriba, desde los municipios a nivel local, se va desarrollando esta musculatura, creo que eso nos va a ir permitiendo abrir luego a nivel regional y luego a nivel nacional, en la medida que la ciudadanía vaya comprendiendo las posibilidades que le entregan los plebiscitos, sus limitaciones también, pero otras formas de disidencia. Y yo creo que, por eso que el caso irlandés me parece también especialmente relevante. Gracias, Hernán. Una de las cosas que dice la literatura que estudia el tema de los plebiscitos y su conexión con el populismo o los líderes con inclinaciones autoritarias es que el momento es relevante, ¿no? ¿Cómo se activan? ¿Quién los activa? No es lo mismo generar un plebiscito con un acuerdo político entre distintos partidos que generar un plebiscito por una autoridad unipersonal que trata de utilizar ese mecanismo para saltarse un órgano colegiado como podría ser un consejo municipal o un congreso, etcétera. Entonces, la pregunta es para Tami. Tami está de acuerdo con los plebiscitos, le gustan los plebiscitos. ¿Cómo se generarían en tu modelo ideal, Tami? ¿Cuál sería la regulación para activarlos específicamente? Sí, no, voy a tener que tener cuidado con las cuñas, Sergio, así como que me gustan, que me encantan, creo que es una buena opción, es una buena opción. Voy a ser un poco más mesurada ahí con la cuña, Sergio. A ver, lo que había comentado antes, o sea, yo creo que existe la forma de reducir los riesgos, como decías tú, al populismo, ¿cierto? O posturas autoritarias. Y esa forma de reducir efectivamente los riesgos respecto de instrumentos plebiscitarios es a través de una regulación acuciosa, ya lo habíamos comentado, ¿cierto? O sea, que exista
se establezcan requisitos específicos o causales claras para la convocación de estos plebiscitos. Me parece, y que ya lo comenté, que dejar una puerta abierta respecto de cualquier materia que se pueda plebiscitar respecto de cualquier cosa sin distinción alguna y que eso pueda ser sometido a plebiscito, claramente deja abierta esta posibilidad a que esta democracia directa sea o pueda caer, ¿cierto?, en ciertas circunstancias de populismo o de posturas bastante autoritarias. Y por lo tanto, para que exista esta armonización entre la democracia directa y la democracia representativa, lo que hablamos al comienzo, si no queremos que haya una tensión, como fue tu primera pregunta, bueno, entonces es sumamente importante que se establezcan las causales específicas a través de una regulación, como decía, acuciosa, para poder hacer el llamado a estos plebiscitos, esta convocatoria, más que nada. Entonces la regulación tendría que ver con los contenidos, pero no con la potestad de alguna autoridad específica que pueda convocar a estos plebiscitos. Es que depende también, o sea, ¿te refieres a la potestad como qué autoridad podrían llamar a plebiscitos? ¿Quién convoca al plebiscito? ¿Quién toma la decisión de llamar a plebiscito? Claro, eso es bastante complejo también, porque si es que uno considera, y eso es un ejemplo que nosotros vimos, bueno, yo soy dijiste Distrito 20, soy de la región del Biobío, y nosotros hemos visto casos, particularmente en la comuna de San Pedro de la Paz, donde el alcalde en su momento llamó a una consulta respecto de una materia específica, que tenía términos medioambientales, etc. Pero siempre la crítica, ¿cierto?, que la gente hacía era porque el alcalde quiso llamar. ¿Cierto? Porque el alcalde quiso llamar, entonces se hizo esta consulta ciudadana, se hizo esta consulta. Pero, ¿qué pasa si el alcalde no hubiese llamado? Entonces ahí de nuevo tú caes en esta postura, en esta tensión, es que dices, si le das la facultad o esta potestad específicamente a una autoridad y la autoridad nunca va a querer llamar, entonces, ¿de qué sirven? Te queda en letra muerta el mecanismo de participación directa. ¿Cierto? Por otro lado, si es que lo dejas abierto y cualquier persona o estableces que tal vez un número mínimo de personas podría llamar a un determinado plebiscito, también dejas abierto entonces a que nos caigamos a estos populismos o a estas posturas autoritarias. Entonces, de nuevo, me parece que estas causales acuciosas, como te decía yo, no solamente van de la mano de qué materias, sino que también generar un mecanismo que sea, no sé, voy a caer siempre en los ejemplos que estamos ahora en la Convención Constitucional, porque estamos creando también, ¿cierto?, o aprendiendo un poco de estos mecanismos, ¿no? Hace poco, incluso la semana pasada, presentamos una indicación para reformar las semanas, para poder tener la posibilidad de suspender o aplazar semanas territoriales, que hasta ahora tenemos que hacer obligatoriamente una vez al mes. Y dentro de esta indicación fue expresamente señalado que era o la mesa directiva, ¿cierto? Y haciéndote un poco el símil a lo que podría ser una autoridad, ¿cierto? La mesa directiva, o a solicitud de 30 convencionales constituyentes. Entonces a mí me parece, bajo esa misma lógica, que tiene que armonizarse, que puede ser tal vez una potestad de la autoridad competente, o bien que sea a través de ciertos requisitos que un grupo de ciudadanas o ciudadanos pueda solicitar esta convocatoria, pero claramente que sea un requisito que no pueda hacer constantemente para no caer en estos riesgos que tú comentabas. Perfecto, muchas gracias, Tami. Hernán, quiero recoger una idea que diste antes, que a mí en general me parece muy, muy interesante, que es la idea de las asambleas ciudadanas electas por sorteo, que tienen varias ventajas, ¿no? Y están bien de moda en la literatura, aunque hay bastante poca experiencia en el mundo comparado al respecto. ¿Podrías profundizar un poco cómo te gustaría regularlas específicamente, cómo se convocarían, cuántos ciudadanos las integrarían, qué temas podrían tocar? De todas maneras, a ver, creo que en una primera etapa, pensando en lo que tenemos que enfrentar en la convención, yo creo que nosotros deberíamos abrir la posibilidad para que los municipios, todos, tuvieran la responsabilidad, la obligación, digamos, de tener asambleas ciudadanas en un número acotado de ciudadanos, no hacerlas excesivamente masivas, sino más bien acotadas, y abierto a ver qué experiencias hay en el mundo para poder identificar un número que en el fondo les permita a los ciudadanos incidir y generar, ¿cierto?, una voz que complemente a la de la autoridad, y que les permitamos en ciertas materias tener una voz incidental. Hay cuestiones que son fundamentales para la ciudadanía. Voy a dar un ejemplo. En materia de seguridad y narcotráfico, hoy día sabemos que vivimos una situación extremadamente compleja, sabemos que los municipios tienen alto nivel de problemas para enfrentarlo, especialmente municipios
municipios de las zonas más suburbanas, por ejemplo, de la RM, pero pasa en todo Chile. ¿Cómo involucrar a la ciudadanía en la solución para enfrentar al narcotráfico? Creo que en ese tipo de decisiones las asambleas ciudadanas pueden entregar un conocimiento riquísimo e involucrar a la ciudadanía más activa en la toma de decisiones. Por supuesto que hay otras materias presupuestarias en las cuales podrían también incidir. Y en general, creo de nuevo que esta es una musculatura que, partiendo desde los municipios, nos podría permitir luego pensarlo a escala nacional. Yo creo que perfectamente podríamos pensar en una segunda fase, la idea de que exista, ¿cierto? Una asamblea ciudadana compuesta de manera aleatoria por ciudadanos de todo el país y que tenga y deba pronunciarse sobre ciertos temas que son acuciantes y que complementan a la de la autoridad pública que se dedica profesionalmente, por así decirlo, a la política, y que son representantes, sabemos que hoy día tienen serios problemas de legitimidad y confianza. Entonces, este es un órgano que complementa a la autoridad, que es incidental, pero que tiene un valor ciudadano y por lo tanto una legitimidad que yo creo que haría que nuestra alicaída democracia representativa tenga nuevas fuentes de legitimidad. Y en ese sentido creo que hay que mirar distintas experiencias para pensar en esa democracia más fuerte. Solo termino diciendo de que nosotros aprobamos en la convención una forma de asamblea ciudadana complementaria para discutir ciertos temas. Yo creo que lamentablemente no va a tener capacidad alguna de poder ejecutarla, pero sí existió la voluntad de una gran mayoría, y ahí está la Fundación Tribu, que creo yo ha puesto un pie de innovación en Chile en esta materia y que ya está promoviendo este tipo de instituciones en nuestro país. Sigo contigo, Hernán, con una pregunta social, el tema de la asambleas ciudadanas electas por sorteo. En general, todos los mecanismos de democracia directa pueden ser vulnerables a un problema de autoselección. Y el problema de autoselección es importante porque implica que ciudadanos que tienen una preferencia, una preferencia muy intensa respecto a algún tema, son aquellos que se meten en esos temas, lo que puede hacer que estos instrumentos sean capturados por grupos que se alejan del votante mediano. Entonces, no reemplazan al representante justamente por eso. En el caso de las asambleas elegidas por sorteo, la autoselección se da en el caso de los ciudadanos que no quieren asistir a él, no tienen que trabajar, no tienen tiempo, no tienen interés, no les interesa estar expuestos públicamente, a lo mejor no se consideran así. Pueden haber un montón de razones por las cuales ellos puedan no ir, y puede haber también un problema de autoselección que puede dañar, desde mi punto de vista, estas asambleas, porque se pueden alejar del ciudadano. ¿Existen algunas herramientas, algunas técnicas para resolver este problema, Hernán? Y en la experiencia que cuando ustedes discutieron este mecanismo que estabas mencionando, la Convención Constitucional, ¿tal vez se discutió este punto? Bueno, no se discutió en forma expresa en el Pleno, sino más bien a nivel de Comisión de Participación, y en particular la Fundación Tribu, que empujó este proyecto desde la sociedad civil, generó una serie de propuestas bastante amplias, pero que se redujeron en el articulado a una cosa más bien genérica, y que le entregaba la responsabilidad a la Comisión Técnica de Participación Ciudadana su ejecución. Pero cuando tú conversas con las personas de la Fundación Tribu, ellos te transmiten, ¿cierto?, que la experiencia indica que tú tienes que, de todas maneras, hacerlo aleatorio, voluntario. Tú no puedes obligar a una persona que sale seleccionado a tener que necesariamente participar, o que haya un castigo, digamos, una multa por no hacerlo, pero tiene que ser voluntario. Tiene que ser, por así decirlo, complementario con la vida laboral y familiar de las personas, y por lo tanto se piensan en fórmulas que son, digamos, primero de baja intensidad. En el caso de la convención era una cuestión más bien de alta intensidad, pero en el caso de la fundación y la propuesta que se tenía era que se iba a someter, en el caso de que se creara esta asamblea ciudadana paralela a la convención, que era de 155 convencionales, la mitad hombres, la mitad de mujeres, una parte de escaños reservados, ¿cierto?, con presencia proporcional de las regiones en relación a la capital, la posibilidad de discutir ciertas áreas. Por ejemplo, derechos sociales, priorización, cuáles son más importantes, y la experiencia de estos ciudadanos respecto de cómo debían de garantizarse por parte del Estado. O sea, que la experiencia ciudadana del que tiene que acceder a la salud pública, del que accede a la educación pública, fuera puesta al servicio de la convención como un conocimiento experto
provenientes de la ciudadanía, las regiones, cómo las personas que viven en regiones le podían expresar a la convención qué eran las materias más relevantes respecto de esa experiencia, por así decirlo, de segregación que viven en relación a la capital, y materias, por ejemplo, como la plurinacionalidad en términos generales. ¿Ah? ¿Cómo entendían la ciudadanía y esta asamblea que debíamos regular la existencia de varias naciones, distintos pueblos en la futura constitución? Entonces, yo creo que esta idea de la voluntariedad en un grupo acotado, con representación y con una distribución de temas que en el fondo los ciudadanos pudieran entregar, de acuerdo a su experiencia, un aporte a la convención, eran ideas que yo creo que son ilustrativas de buenas experiencias en esta materia. A mí, quería preguntarte ahora tu opinión respecto de estas asambleas sorteadas y de los comentarios que dio Hernán. Y conectado con eso, cuando ustedes están diseñando una constitución, tienen varias alternativas y me imagino que no las pueden poner todas, ¿no? Tienen que priorizar. ¿Cuáles serían los mecanismos de democracia directa que tú privilegiarías en todas las alternativas, ¿no? Considerando que aprobar varios puede producir efectos acumulados en la lógica política del nuevo sistema. ¿También? Sí, a ver, respecto de las preferencias, para irme para allá primero, a mí me gusta mucho la iniciativa de norma constitucional, la iniciativa popular de norma constitucional. Ya lo he dicho bastante respecto de lo que estamos viviendo actualmente, respecto de la iniciativa popular de norma constitucional, y ahora hacerlo iniciativa popular legislativa. Me parece que es a lo menos un mecanismo muy interesante y que es para mí el mínimo de cómo hemos avanzado, ¿cierto?, dentro de la convención para que eso quede plasmado ahora en la Constitución en cuanto a futuros mecanismos de participación directa. Eso me parece muy interesante de poder establecerlo, como decía, en la Constitución. Y en cuanto a las asambleas ciudadanas que ustedes están comentando, me parece que también son súper interesantes. Hubiese sido muy bueno, porque como bien comenta Hernán, yo no sé si se va a poder lograr en la práctica materializarlo dentro del proceso constituyente, pero sí hubiese sido muy interesante de poder tener esa experiencia en el proceso constituyente, porque algo que estamos viendo es que con las iniciativas populares de norma constitucional, no todas, o sea, la gran mayoría de las que hasta ahora están subidas, si no me equivoco, ya por lo menos hay 150 iniciativas subidas, no hay mucho patrocinio, no olvidemos que son 15.000 patrocinios, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando yo decía que no hay que inventar la rueda, que hay que mirar experiencias comparadas y ver qué mecanismos de ellos funcionan para el contexto nacional chileno, ¿cierto? Me refería un poco a ver cómo vamos avanzando y creo que tal vez va en la misma línea de lo que decía Hernán, de no ponerlos todos, ¿cierto? Sino que ir viendo cómo ir probando. Pero ir probando, eso significa cuáles establecemos vía constitucional y cuáles tal vez le mandatamos al legislador para que después los establezca, porque claramente después tener que hacer una reforma constitucional para poder generar mayores mecanismos de participación directa, por lo menos a mí no sería la vía correcta. Entonces, vuelvo a decir, me parece súper interesante las asambleas ciudadanas, creo que también es un mecanismo muy oportuno a nivel local, particularmente como se comentaba, para que podamos establecer mayores mecanismos de participación de la ciudadanía. Y respecto de la priorización, iniciativa popular de ley, iniciativa popular de ley, me parece que es un mínimo que tiene que establecer la Constitución. A mí, sigo contigo quiero aclarar un punto. La constitución vigente que ustedes van a reemplazar cuando dicten la constitución nueva, tiene un principio que establece que no se puede convocar a votación popular salvo que la votación popular esté expresamente autorizada por la Constitución. Obviamente la ley tiene que regular todo el detalle, pero las hipótesis de cuando se convoca a votación popular deben estar autorizadas por la Constitución. El efecto que produce esa norma es que no se han dictado muchos, ¿no? Pero uno podría pensar en una versión buena de esta norma, en que existen otras hipótesis ya reguladas en la propia Constitución, que no están sujetas a las mayorías de turno, no a los incumbentes de turno, sino que pueden ser administradas por los distintos actores locales. En ese contexto, ¿a ti te parecería razonable mantener una norma como esa? ¿O tú preferirías que el legislador por mayoría simple pueda designar los mecanismos que quiera? También creo que es una pregunta bastante compleja, Sergio. Me parece que, de nuevo, a nivel constitucional, tenemos que establecer mínimos de mecanismos de participación directa, de democracia directa, perdón, pero sí otorgarle ciertas facultades al legislador. El quórum para ello creo que es algo que no podría ahora, para serte muy sincera,
decírtelo expresamente. Creo que hay bastantes argumentos bastante justificables de que ciertos quórums supramayoritarios que tiene la actual Constitución no deberían de seguir rigiendo en una nueva Constitución. Y por lo tanto yo siento que todo uno tiene que ver los pros y los contras de cómo encauzar, en este caso, ciertos mecanismos que a través del vía legislador, pero que sean viables. Y eso viable, obviamente, no mayorías circunstanciales, sino que sean mayorías que en el fondo vayan de la mano con la realidad del país. Hernán, siguiendo con este punto, de acuerdo a la técnica constitucional, ¿a ti te parecería que el legislador por mayoría simple en el futuro pudiera crear nuevos mecanismos de participación ciudadana, o ellos debieran estar sujetos a las hipótesis que ustedes establezcan en la nueva constitución? A ver, yo creo que, y por eso cito lo que le pasó a la convención con su reglamento y los 9 canales de participación directa que creó, creo que hay que ser, primero, muy conscientes de la evidencia internacional. Si uno va, y cito al profesor David Altman, ¿cierto? Colega de Sergio, que se ha dedicado a estudiar los mecanismos y metodologías de democracia directa en el mundo, y creo que es una voz muy autorizada, y dice, este es un debate no zanjado, ¿ah? Y es muy prudente, luego de estudiar todo, por dónde partir y qué herramientas crear. Entonces, yo sería más bien restrictivo en las posibilidades de crear mecanismos de democracia directa, sobre todo a nivel nacional. Yo creo que la iniciativa popular de ley es algo que es valiosa, pero yo partiría con plebiscitos a nivel local, y lo haría restringido a una serie de materias concretas que tienen que ver con el desarrollo comunal, y generaría esa práctica en la ciudadanía. Generaría la conciencia de lo que significa que la ciudadanía vaya y vote, y generando las consecuencias que eso tiene. Porque vamos a ir aprendiendo y entendiendo que son decisiones que tienen efectos por mucho tiempo. Así que, siguiendo a Altman, yo soy más bien en esto restrictivo, Sergio. Iría de menos a más, con facultades bien limitadas. Perfecto, Hernán, muchas gracias. Tami, volvemos contigo. Hay muchas voces que quieren instaurar el voto electrónico para bajar los costos de la participación ciudadana. Esto obviamente tendría un impacto en el modo como diseñamos los mecanismos de participación. Y hay otras voces que llaman a reinsertar el voto obligatorio. ¿No? Estas dos cuestiones combinadas generarían un efecto, yo creo, difícil de poder predecir, no lo sé. ¿Qué opinas tú respecto de estos dos instrumentos, el voto electrónico y el voto obligatorio? Sí, respecto del voto electrónico, yo siempre soy muy cuidadosa de decir que no ser tan tajante con la postura, pero no me gusta el voto electrónico. Sobre todo, tenemos un sistema electoral en nuestro país que funciona impeque. O sea, tuvimos recién, ¿cierto?, las pasadas elecciones presidenciales, la segunda vuelta, y a nivel mundial la gente no podía creer que en 1 hora y media teníamos ya al presidente electo. Entonces, la experiencia, de nuevo, lo que hablamos de cómo funcionan otros países, que por supuesto uno siempre tiene que estar revisando, pero el contexto nacional y particularmente, ¿cierto? Nuestro sistema electoral funciona súper bien. Yo en ese sentido no me inclino para nada por un voto electrónico. Respecto a la segunda pregunta sobre si el voto obligatorio o no, yo por muchos años consideraba que no había que hacer un voto obligatorio, que en el fondo cada persona podía optar o no a ejercer, ¿cierto?, su derecho. Pero existe bastante literatura en cuanto a que finalmente cuando el voto no es obligatorio, lo que pasa es que tiende a perjudicar a una clase menos educada, a una clase de una u otra forma más vulnerable, y por otro lado podríamos verlo de la inversa, o sea, que cuando el voto no es obligatorio, cuando el voto es voluntario, en general tiende a beneficiar a clases con mayor educación o de mayor estatus socioeconómico. ¿Por qué? Porque al final, si esto sobre todo lo combinas con una paupérrima, ¿cierto?, educación cívica que tenemos en nuestro país, claramente existen ciertas personas que tienen mayor interés o no de ir a votar,
para mantener o no un status quo, para mantener o no cierta protección en determinados sentidos que legislativamente pueden permitirse a nivel de gobierno, y por otro lado, aquella población que tiene menos educación, que es más vulnerable, no tiene ningún incentivo realmente para ir a votar. Entonces, en ese sentido, yo sí avanzaría sí o sí por la idea de un voto obligatorio. Gracias, Tami. Los países que tienen voto obligatorio tienen distintas alternativas, ¿no? O sea, uno podría tener un voto obligatorio en el papel, pero no sujetarlo a ninguna sanción, o tener incentivos para ir a votar, o establecer sanciones, y hay distintos tipos de sanciones. ¿Cómo lo regularías tú? Sí, la verdad es que soy mala o sea, no soy una persona punitiva, entonces me genera bastante ruido, me digan eso a mis hijos, porque a veces hay que hacerlo, pero en el caso de ejercer el derecho, ¿cierto? Me parece que el castigo, en este caso, no sería lo correcto, sino que buscar beneficios o que incentiven principalmente a la participación. Y de nuevo, cayendo en lo que estamos ahora en el proceso constituyente. Dentro de las cosas, nosotros sabemos y somos conscientes que tenemos un plebiscito de salida y que es con voto obligatorio, ¿cierto? La gran diferencia con lo que las otras dos instancias que hemos tenido de participación respecto a este proceso. Entonces, lo que nosotros hemos hecho respecto del reglamento de participación es que no solamente tienen que generarse mecanismos de participación, sino que también es algo que fuertemente se va a tratar de trabajar al final del proceso constituyente, los últimos por lo menos 2 o 3 meses, es un proceso de educación cívica, porque es muy consciente que no sacamos nada, y esto yo lo digo bastante, ¿cierto? No sacamos nada con escribir una muy buena constitución, una muy buena propuesta de constitución, si es que después la gente no tiene ni siquiera cómo informarse de lo que escribimos y qué es lo que implica lo que escribimos, ¿cierto? Porque algo que también somos muy conscientes dentro de la Convención Constitucional es que lamentablemente a veces se tergiversa muchas veces la información o simplemente son noticias falsas. Entonces, también, ¿qué significa o sea, qué normas se aprueban y qué significa o cómo puede o no impactar en la vida de una persona una determinada norma? Diciendo lo que también decía Hernán, las expectativas en todo sentido. Yo siempre trato de ser una persona bastante responsable de lo que un nuevo texto constitucional podía implicar al país a mediano o largo plazo, y lo mismo con que entonces las normas que se aprueben, cuál va a ser el impacto en la vida de las personas a un mediano y largo plazo. Y por lo tanto, tiene que conjugarse, como ya decía, no solamente mecanismos de participación, sino que también directamente con mayor educación y participación, información a la ciudadanía. Gracias, Tami. Hernán, para ti la pregunta, ¿voto electrónico, voto obligatorio? ¿Cómo regular el voto obligatorio si es que la respuesta es que estás de acuerdo? A ver, yo respecto del voto electrónico, por las mismas razones de Tami, creo que hoy ya tenemos un muy buen sistema que tiene lo más escaso que existe, ¿cierto? Que es fe pública. Hoy día los chilenos van a las urnas, se levantan los votos, están los vocales, están los apoderados, están los medios, y hoy día el resultado no solo se sabe rápido, nadie lo pone en duda. Y eso es, en un mundo cada vez más populista, digamos, una cosa muy valiosa. Y el CERVEL, con muchos defectos, ha demostrado ser una institución seria y eficiente. Lo que sí creo es que tenemos que mejorar las condiciones para aumentar la participación utilizando el mismo sistema actual. Por ejemplo, que las personas voten muy cerca de donde viven. Algo tan simple y tan fundamental. Así que yo creo, y lo doy solo como ejemplo, yo también estoy abierto, si es que hay certeza y fe pública, a la idea del voto por correo, como ocurre en otras partes del mundo, pero lo que yo haría sería perfeccionar el sistema actual, generando mejores condiciones para facilitar la participación de la ciudadanía, más que cambiar el sistema. Respecto del voto obligatorio, yo he defendido por una cuestión de principio, ¿cierto?, la idea del voto voluntario, entendida como un derecho, ¿cierto?, que uno ejerce libremente, más que como una imposición. Habrá que recordar que la gran mayoría de las democracias modernas en el mundo tienen voto voluntario. Y más bien los de voto obligatorio son una parte más bien pequeña. Y respecto de ahí donde hay voto obligatorio, ¿cierto?, hay un gran debate de cómo se hace el enforcement, ¿cierto?, de qué significa hacerlo obligatorio. Este va a ser un debate que se va a dar en la convención. Yo creo que hay buenos argumentos para preguntarse por el voto obligatorio, pero yo de nuevo creo que nosotros deberíamos generar
más incentivos y mecanismos para potenciar el voto voluntario. Creo que hay mucho instrumental, hay mucha experiencia internacional. No veo cómo seremos capaces de resolver la parte de la obligatoriedad del enforcement y, sin ir más lejos, y lo vamos a ver en el principio de salida, yo espero que haya una gran participación, pero el voto obligatorio está en el papel, porque no va a haber ninguna forma de exigirlo. Y la ciudadanía en la práctica, cuando le digan, oye, esto es voto obligatorio, ah, estoy obligado, ¿y qué pasa si no lo hago? No, en estricto rigor no va a pasar nada. Yo creo que se va a producir ahí una pequeña, no sé, o un cuestionamiento. Pero, como sea, creo que es una pregunta valiosa de hacerse porque hay que mejorar los niveles de participación. Muchas gracias, Hernán. Ya estamos finalizando. La última pregunta es un poco un cheque en blanco. Quería preguntarles cuáles son sus predicciones respecto a lo que la convención va a hacer en esto, si es que pueden dar alguna, cuáles son las tendencias que han observado y qué es lo que les gustaría que pasara en general. Les dejo este cheque en blanco. Partamos por Tami. Es complejo jugársela, pero a ver, de nuevo, yo creo que partir de la base, porque también trato de ponerme el parche en enterería, eso lo va a ver otra comisión, no una que estoy integrando yo, entonces ya esas voces no está tan clara. Esa la ve la comisión número 2 de Principios, Democracia, Ciudadanía y Nacionalidad, si no me equivoco, así se llama. Pero yo creo, aún dicho ello, creo que debe haber una amplia mayoría, que debería de llegar a los 2/3, donde se establezcan mecanismos de democracia directa. O sea, si ya la convención con mayoría, recordemos que todo lo que aprobamos en reglamento es mayoría y no son 2/3, que hay bastante trecho de por medio, pero aún así, o sea, si existen varios sectores, y yo creo que de forma transversal, que apoyaron determinados mecanismos que de una u otra forma avanzan, ¿cierto? Una democracia mucho más participativa, me parece que a lo menos van a quedar algunos de ellos en la propuesta de nueva constitución, como lo que ya hablábamos, estas asambleas ciudadanas, lo que ya podríamos hablar sobre determinados plebiscitos, tal vez, lo relacionado con la iniciativa popular de ley. Me parece que esos deberían ser a lo menos, si tengo que jugármelo o no, me parece que a lo menos van a quedar algunos de esos mecanismos en la propuesta de nueva constitución. Gracias, Tami. Hernán. A ver, lo primero es que si uno ve qué está pasando hoy día, es un hecho que Chile va a seguir teniendo una democracia representativa. ¿Ah? En el sistema político estamos conversando de ejecutivo, de legislativo, de partidos políticos, y estamos pensando en cómo perfeccionar eso. Y creo que eso va más allá de la comisión. Creo que es un consenso amplio. ¿Ya? Pero también hay conciencia de que en el fondo no solo debemos perfeccionar la democracia representativa, yo creo que la gente quiere avanzar hacia elementos de participación más directa. Y por tanto, en la parte declarativa, no me cabe ninguna duda de que aquí van a haber declaraciones, yo creo que generosas, en decir de que Chile tiene que ser una democracia participativa. La pregunta va a ser por los instrumentos. ¿Por qué en concreto va a la convención ser capaz de poner arriba de la mesa? Y yo me sumo un poco a lo de la Tami. Yo creo que la iniciativa popular de ley, que sea incidental y que, entre comillas, le exija al Parlamento hacerse cargo de un debate que a un grupo importante de ciudadanos le haga sentido, creo que es una cuestión extremadamente valiosa. Y a nivel municipal, yo iría más lejos. Yo ahí creo que hay que generar múltiples mecanismos, algunos de ellos obligatorios, vinculantes, otros de ellos incidentales, como las asambleas ciudadanas, para que los propios alcaldes, alcaldesas, vayan innovando y haciéndose cargo de que las decisiones a nivel local, de base, sean compartidas. Yo creo, me atrevo a decir, de que esos son ciertos mínimos transversales, dicho en el lenguaje de la TAMI, ¿cierto? Yo creo que hay 2/3. Algunos van a querer ir más lejos, y yo creo que van a haber iniciativas más no sé si la palabra es voluntarista, pero de hacer más directa nuestra democracia, más participativa, y yo creo que ahí tenemos que ver bien la experiencia internacional y avanzar paso a paso. Oye, yo creo que, perdón, pero me parece súper interesante para la reflexión, es qué es lo que va a pasar con la iniciativa popular de norma constitucional. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto? Va a ser un aprendizaje para saber cuán o no estamos preparadas y preparados los chilenos para mecanismos de democracia más participativa, ¿cierto? Me parece súper interesante lo que se va a dar respecto, como decía, de la iniciativa popular de norma constitucional, cuántas o no van a llegar iniciativas populares con las firmas correspondientes para que podamos debatirlas en la Convención Constitucional.
Muchas gracias, Tami. Bueno, con esto finalizamos. Quiero darles las gracias a nombre de la Universidad de Desarrollo, Pulso Constitucional UDD y el Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Tami. Fue un placer. Muchas gracias a ustedes, estuvo muy agradable la conversación. Muchas gracias, Sergio. Un gusto también.